Unas semanas de cumplir 39 años, pero yo sé que me veo de 22 años, pero ya voy a cumplir 39, de 15, ¿verdad? Pero desde que tenía un año mi mamá me llevaba a la iglesia, pero entre los 11 y los 13 años me perdí. Cuando regreso al camino de Cristo conocí unos pastores. No era el pastor Carlos, o otros pastores que en su intención de quererme atrapar, de quererme enamorar de Dios, me pusieron unas películas que en vez de atraerme más al Señor me dieron un montón de miedo, y no se las recomiendo. Pero una de ellas se llamaba Como ladrón en la noche. Otra se llamaba Un trueno distante, y a mí me dieron miedo. Hay una escena bien fea que yo me quedé traumado con eso. En varias ocasiones yo pensé, cuando no vi a mi mamá que estaba no estaba, pensé que Cristo había venido y yo me había quedado. No sé si tal vez porque me quedé el cambio de las tortillas o porque vi Goku a escondidas. y había una escena, creo que era la película de Como ladrón en la noche, donde empezaba primero estaba empieza la película y empieza una musiquita medio así, y ya con esos primeros acordes, no inventes, y de repente se levanta una chava y está en la cocina, escúchalo, y la licuadora se quedaba. O sea, Cristo vino, se fueron y unos se quedaron, y todo el tiempo esa película tenía esa tensión, y a mí me daba un montón de terror. Entonces cada vez que yo escuchaba Cristo viene, iba a la segunda venida de Cristo, a mí era algo que, incluso siendo pastor, era algo que, incluso dando la materia de Apocalipsis, enseñando escatología, decía, no me gusta mucho ese tema. Siempre lo relacioné con algo de temor, algo de terror. Pero a partir del 2019 el Señor empezó a cambiar ese enfoque, es decir, en empezar a amarlo, empezarlo a anhelarlo. En el 2022 que empecé a trabajar mucho en crear este curso. Hace 2 años yo por ahí puse estábamos, creo, a inicios del 2022, hice un post y puse, si diera un curso de Apocalipsis, ¿a alguien le interesaría? Y eso me animó mucho, porque recibí un montón de respuestas de gente que ni siquiera es de la iglesia, pero que está interesada. Entonces mi intención con esta serie y con el curso que hemos de Apocalipsis, y estoy tratando de, cada vez que me invitan a predicar a otro lugar, hace unas semanas estuve predicando en la iglesia de mi pastor, estuvimos llevando ese mensaje con respecto a la segunda venida de Cristo, con respecto a los tiempos finales, pero no desde el punto de vista que nos cause temor, que nos cause miedo, sino que nos cause gozo, que nos cause alegría, porque Apocalipsis dice, el espíritu y la esposa dicen, el espíritu y la esposa dicen, y todo el que oiga diga. Entonces ahí ya di 2 mensajes, hoy va a ser el tercer mensaje. Y bueno, doy este contexto. Les quiero leer lo que dice Apocalipsis capítulo 24. Voy a estar usando la versión Reina Valera. Mi mensaje hoy se titula La paciencia de Dios para este tiempo. La paciencia de Dios para este tiempo. Y quiero comenzar leyendo Mateo 24, versículo 45 al 51. El Señor Jesús dio 3 grandes predicaciones. Una predicación, y que en esas 3 predicaciones está concentrado todo el reino de Dios, las enseñanzas de Jesús. La primera fue el Sermón del Monte, la encontramos en Mateo, y son 3 capítulos donde están todas las bases del reino. Y de hecho comienza con las bienaventuranzas, bienaventurados, y le recomiendo, esa sí se la recomiendo, vea la serie de Chosen, a mí me encanta, y nos ayuda a ilustrar un poquito los evangelios, cuando Jesús caminaba. Está en Netflix, la puede ver, está por salir la 4ª temporada, y nos ayuda a entender un poco el corazón de Jesús, de sus discípulos. Y hay un episodio bien padre donde Él da el Sermón del Monte, y esa es la primera predicación, y donde están todas las bases del reino.
La segunda predicación, que fue la segunda predicación más importante que dio Jesús, se conoce como las parábolas. Y esa son varios capítulos y son donde una serie de parábolas que nos ayudan a entender cómo funciona el reino. Son las parábolas donde dice: el reino de los cielos es como tal, el reino de los cielos es como es. Y hay una tercera predicación que está en Mateo, está en todos los evangelios, pero el que está como mejor explicado está en Mateo, está en el capítulo 24 y capítulo 25. Es una predicación también de Jesús. De hecho, son las últimas, de la última predicación que Jesús dio antes de ascender a los cielos. Es como cuando tú tienes que decirle algo importante a alguien y antes de irte les da las últimas instrucciones. Tal vez como padres vas a dejar a tu hijo, a tus hijos un momento, vas a salir de vacaciones, por un momento le dices puedes olvidarte de todo, pero esto, no te olvides de esto. Bueno, así es Mateo 24 y 25. Es la última predicación que Jesús da. Momentos después, muy poco tiempo después que da esa predicación, viene el arresto, viene toda la procesión de la pasión de Cristo. Y esa predicación habla del fin de los tiempos finales. Y parte de esa predicación está en Mateo capítulo 24, versículo 45 al 51. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Esta es la premisa, o en este versículo es el que a mí me anima mucho para seguir predicando de este mensaje. Porque dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, a cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y tal vez algunos podían pensar: bueno, es que el pastor ya nos ha predicado mucho, ya nos dio un estudio. Pero aquí dice: el siervo fiel y prudente es el que el Señor pone sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Y creo yo que este mensaje es un mensaje que tenemos que entender, que tenemos que prepararnos. Hay mucho que tenemos que entender y comprender con respecto a los tiempos finales. Y yo quiero ser ese siervo fiel y prudente, que el Señor que pueda darle a la iglesia ese alimento a tiempo. Por eso esta serie. Dice versículo 46: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, fíjese, mi Señor tarda en venir. ¿Cuántas veces usted ha dicho o ha escuchado: ay, desde hace 30 años yo he escuchado que si el Señor viene, Cristo viene, y ni nanáis, no más nada? Bueno, aquí dice, fíjese, si dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, en pocas palabras dice, a vivir su vida como si eso no fuera a ocurrir, dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y los castigará duramente y pondrá su parte. Pero yo quiero ser ese siervo fiel y prudente que puedo darles alimento a tiempo. Creo, y cada vez que salgo a predicar estoy dando este mensaje también. Creo que estamos viviendo tiempos finales. Creo que estamos viviendo los tiempos finales. Y les voy a leer 2 de Pedro 3:9. Yo no lo busqué, se lo voy a leer, porque el título de este mensaje es la paciencia de Dios para este tiempo. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Y aquí está hablando con respecto al día del Señor. El día del Señor es su segunda venida. Dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Diga después de mí: paciente. ¿Cómo es el Señor? No es que prometió algo y que no va a ocurrir. Dice, Él no olvida su promesa. ¿Cuál promesa? De que Él iba a volver, de que del que va a venir. Pero dice, Él es paciente. Dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con quienes. A veces que le dije que no lo buscara, ¿verdad? Pues no lo tiene. Pero ahí en la pantalla no lo tienen. 2 Pedro 3:9, para con nosotros. Para con nosotros. Dice: el Señor es paciente para con quienes,
con nosotros. Él es paciente para conmigo. Es paciente para conmigo. Mira, ahí está ahí. El Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es ¿qué? ¿Cómo es el Señor? ¿Para con quiénes? Con nosotros, con su iglesia. No queriendo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, cuando estudiamos la historia de la iglesia, me encanta la historia de la iglesia. Y cuando estudiamos la historia de la iglesia, podemos notar que principalmente a lo largo de la historia de la iglesia han existido tres generaciones, tres diferentes generaciones que se destacan. Y no solamente la historia de la iglesia, sino la historia del ser humano descrito en la Biblia. Hay tres generaciones que se destacan. No estoy diciendo que solamente han existido tres generaciones, sino que en toda la historia que nos narra la Biblia del ser humano se destacan tres generaciones. La primera generación que se destaca es la generación de Moisés. Y todo lo que ocurre en Egipto y toda esa generación y toda la travesía por el desierto, esa generación destaca. De hecho, abarca el Pentateuco. Nosotros aquí damos el curso. Hemos dado el curso de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Hay un curso que damos específicamente donde enseñamos lo del tabernáculo, es parte del discipulado que se dan los domingos en las mañanas. Y esa generación se destaca mucho, la generación de Moisés, porque es a través de esa generación que se nos enseñan un montón de principios que son aplicados aún para el día de hoy. Aquí en la iglesia tenemos una herramienta que se llama Conectados con la Palabra, que son cuestionarios que usted tiene que realizar a la semana. Y ahorita estamos precisamente en Levítico. Levítico es uno de los libros más pesados de toda la Biblia, porque nos habla de un montón de sangre, de sacrificios, y es el que muchas veces nosotros nos queremos saltar. Pero más allá de los rituales y los sacrificios, hay principios que son eternos. Entonces la generación de Moisés es una generación que se destaca porque hay principios bíblicos que están ahí. Pero hay una segunda generación que se destaca también, que es la generación, le podríamos llamar la generación del tiempo de Jesús. Es todo lo que ocurrió con la iglesia primitiva a partir de los tiempos de Jesús. Y todo lo que tiene que ver con la iglesia primitiva, esa generación destaca increíblemente, porque es el inicio de la iglesia, es el inicio del evangelio, el evangelio de Cristo. Y esa generación destaca. La generación de los apóstoles, los que caminaron con Jesús, del establecimiento de la iglesia, del crecimiento de la iglesia. Y hay una tercera generación que destaca, y es la generación de los últimos tiempos. Y tengo una noticia: usted es parte de esa generación. Somos parte de esa generación, la generación de los últimos tiempos. Es decir, que hay un montón de profecías. En la Biblia hay 150 capítulos que hablan con respecto a la segunda venida de Cristo. La Biblia menciona más veces la segunda venida de Cristo que la primera, y no es que una sea más importante que la otra, es el complemento. El plan de redención de Cristo comienza con su primer venida. Él vino como un siervo sufriente, murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, pero él dijo una promesa. Y cuando él estaba ascendiendo a los cielos y 500 de sus discípulos se quedaron viéndole, observándole, descienden dos ángeles y les dicen: ¿qué observan aquí, hombres galileos? Asimismo como le han visto ascender, asimismo le verán volver. Y él vino como un siervo sufriente, pero él va a venir, como cantamos hace rato, que ruja el león. Va a venir como el león de la tribu de Judá. Va a venir como un rey, va a venir como un sacerdote, va a venir como el esposo. Para aquellos que amamos su venida, no va a venir como el ladrón, sino va a venir como el esposo. Y lo que para algunos va a ser el día terrible, para otros va a ser el día grande. Es el día del Señor, el día de su venida, el día por lo cual tanto esperamos.
El problema es que muchos de nosotros tenemos un concepto con respecto a la segunda venida de Cristo, con respecto a los tiempos finales. Tenemos un enfoque de puras cosas negativas. De hecho, si yo le pregunto a algunos de ustedes o en la calle, ¿para ti qué significa Apocalipsis? Algunos contestan destrucción, zombies, ¿verdad? Terror, muerte. Apocalipsis significa revelación. Y el libro de Apocalipsis es la revelación de Cristo para los tiempos finales. Y estamos viviendo tiempos finales. Y a mí se me hace bien increíble que de esas 3 generaciones que se destacan en la Biblia, nosotros podemos ser parte de una de esas 3 generaciones. Una fue la de Moisés. Bienaventurados los que fueron parte de la generación de Moisés, que pudieron ver el mar abrirse. ¿Se imagina? Ahora lo podemos ver en las películas. Qué increíble ser parte de esa generación que caminaron con Moisés, que caminaron en el desierto, que pudieron ver los juicios de Dios desatados sobre Faraón y sobre Egipto. A nosotros no nos tocó ser parte de esa generación. Lo podemos ver, leer en la Biblia, podemos ver en películas y se nos, wow, qué increíble. Tampoco fuimos parte de la generación de Jesús, en la iglesia primitiva. Viendo la serie de Chosen podemos ilustrar un poco cómo era ese tiempo. Leyendo las escrituras, viendo películas, decimos qué increíble habrá sido caminar con Jesús, estar con Él. Pero tampoco fuimos parte de esa generación. Pero yo estoy convencido que somos parte de la tercera generación que destaca en la Biblia. Esa generación es mencionada en la Biblia un montón de veces. Y la generación de los últimos tiempos, que tal vez alguna vez usted habrá pensado, qué increíble hubiera sido caminar con Jesús, haber estado ahí sentado cuando Él dio el sermón del monte, o haber estado ahí cuando daba sus enseñanzas, cuando sanaba a los enfermos, cuando convivía. Pero sabes, tú y yo creo que estoy convencido que somos la generación de los tiempos finales y que también veremos a Jesús, pero ya no como el siervo sufriente. Él vino como un cordero, Él volverá como un rey, como un sacerdote, como el esposo, dice el Apocalipsis, lo estudiamos profundamente en el curso. Sus ojos como llamas de fuego, su cabello blanco, de su boca sale una espada de 2 filos y viene a traer un gobierno justo. Vivimos en un gobierno lleno de injusticia, de maldad, de perversidad, y Él va a venir a traer su gobierno de justicia a la tierra. Dice la Biblia que sus 2 pies los va a poner sobre el monte y va a gobernar, y le veremos y nos va a reunir. Y esa generación, usted y yo somos parte de esa generación. Pero quiero enfocarme en este mensaje con respecto a la paciencia de Jesús, porque normalmente cuando hablamos de los tiempos finales nos enfocamos en lo que va a hacer Jesús, y es parte del estudio de los tiempos finales lo que va a hacer Jesús. Y hay un montón de dinámicas. Recordarán quienes tomamos el curso, pero esto todo está en Apocalipsis. Viene 7 sellos, y cada uno de esos sellos son cosas que ocurren. Después vienen las 7 trompetas, luego las 7 copas de ira, y en medio de todo eso hay un montón de dinámicas, de cosas que va a hacer Jesús, de cosas que va a estar haciendo el anticristo, cosas que va a estar haciendo el dragón, una serie de dinámicas. Y normalmente solamente nos enfocamos en lo que Dios, en lo que Jesús va a hacer, pero también la Biblia nos habla lo que el Padre espera que nosotros hagamos en los tiempos finales. No es solamente lo que va a hacer Jesús, sino el Padre espera que nosotros, y hay cosas que nosotros debemos de hacer para los tiempos finales. Somos una generación que se está moviendo en profecías que ya están escritas. O sea, hay un montón de profecías que están escritas y se están cumpliendo en este tiempo. Una de las cosas que dice Mateo 24, que de las características que va a haber en los tiempos finales, es que va a haber un montón de engaño.
Comienza así, parte de esta predicación dice: mira que nadie les engañe. Y otra de las características bien fuertes va a ser la apostasía. Es una de las características para los tiempos finales, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bueno, personas que se van a caer. ¿Alguna vez usted ha hecho ejercicio en esas caminadoras eléctricas? ¿Alguien de ustedes se ha pasado de la velocidad y se ha llegado a caer? ¿O ha hecho que alguien más se caiga? ¿No? Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, usted le pone ahí y va primero caminando. Y tal vez usted tiene algún entrenador. Yo no me caí, pero sí, una de las veces que estaba en el gimnasio llegó el entrenador y dijo: ¿quién? Eran 10 minutos de entrenamiento. Yo me anoté ahí, y cada vez te iba avanzando. Y hay momentos donde ya sentías que ya no puedes, pero no te puedes parar, porque si te paras, te das en la torre, te caes. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? El Señor espera que hagamos algo. Y es como si estuviéramos en esa caminadora y empieza a avanzar, y de repente se empiezan a acelerar los tiempos, porque las profecías se empiezan a cumplir y se empiezan a acelerar los tiempos, y tenemos que ir corriendo al ritmo que nos está indicando el entrenador. Y es tiempo de acelerar, de acelerar. Y aquellos que se paren, ¿qué les pasa? Se van a caer. Algo así es la apostasía. Disculpen mi analogía, a lo mejor medio torpe, pero algo así es la apostasía. Es decir, que en los tiempos finales el Señor está dando indicaciones, está dando el mensaje. Es decir, hay que apresurar, bien, hay que seguir evangelizando, hay que seguir compartiendo, hay que hacer, y vamos a ver un montón. Y quien se pare, quien se detenga, se va a caer. Y si ayuda un poquito a la ilustración, eso es la apostasía. Personas que se van a caer, que no van a estar caminando al ritmo de lo que Dios está haciendo. ¿Sí me doy a entender? Dios empieza a marcar un ritmo, y quien se detenga se va a caer. Y en pocas palabras, eso es la apostasía. Aquellos que van a hacer un alto van a decir: no, esto del mensaje de los tiempos finales, de los últimos tiempos, eso lo he escuchado mucho. No, yo solamente quiero escuchar del amor de Dios, es maravilloso. Y claro que es parte del evangelio, pero el Señor empieza a marcar los tiempos. La Biblia dice que seamos entendidos en los tiempos. Tenemos que aprender a ser entendidos en los tiempos. La Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Y el Señor, y yo lo oigo, y cuando platico con otros pastores, y desde el año pasado que he tenido la oportunidad de estar en otros eventos, este mensaje se está dando por todo el mundo. Cristo viene, Cristo viene. Cada vez que cantamos, y nos pasó en la última iglesia que salimos a predicar, cada vez que cantamos Maranata, Maranata, ahora ven. Estamos cantando Apocalipsis capítulo 22. Cada vez que cantamos ese canto y la iglesia se une a cantar ese canto, hay testimonios de que de personas que empiezan a escuchar cantos de ángeles. Nos pasó la última vez, hace 2 semanas, que fui a predicar a la iglesia del pastor Carlos. Antes de predicar, con el piano lo entoné, y ya cuando estamos aquí, uno de los hermanos de allá de la iglesia CFN San Pablo le escribe a mi esposa. Estamos aquí platicando, me dice mi esposa: mira, y me enseña el mensaje y dice: pastora, cuando el pastor estaba cantando Maranata, yo escuchaba una voz, como voces que se empezaban como si estuvieran en el micrófono cantaban Maranata y se unían al canto. Y nos ha pasado aquí. Varios de ustedes les ha tocado, incluso un martes de oración, estaba uno de los chicos con los audífonos concentrado en la transmisión, y se empecé a escuchar a través de el audio que entraba a través de los micrófonos. No había otro micrófono más. Y esto simplemente se los digo porque el Señor está marcando la dirección. Es decir, es tiempo de acelerar un poquito más el paso. Y así como el Señor va a hacer cosas, Él espera que nosotros hagamos algo en los tiempos finales. El Padre espera de nosotros algunas cosas. Y en el Mateo capítulo 24 habla de muchas señales, pero quiero mencionarles ahorita 4 señales
que en ninguna otra generación se han cumplido y que en esta generación se están cumpliendo. Una de ellas es el establecimiento de Israel en su tierra y la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel. Eso en ninguna otra generación había ocurrido y es parte de las profecías. De hecho, Ezequiel, desde el capítulo, por ahí del capítulo 24 hasta el 40 y tantos, dan las profecías con respecto. Por ejemplo, en los tiempos de la reforma de la iglesia, no habían cosas que no les cuadraban, porque algunas profecías se cumplían. Y a lo largo de la historia de la iglesia han surgido muchas personas que han dicho: este es el anticristo. Seguramente es porque han habido características. Usted me podrá decir: bueno, es que temblores siempre han habido, terremotos, guerras, sí, pero no todas las señales han ocurrido dentro de la misma generación. Y lo que el Señor nos enseña en Mateo 24 es que todas estas señales van a ocurrir en la misma generación. Y una generación bíblicamente es un periodo de aproximadamente de 80 años. Y aquí ahorita les voy a mencionar, aparte de las que ya anteriormente hemos mencionado, hay 4 señales que en ninguna otra generación se han cumplido. Y una de ellas es el establecimiento de Israel como nación, cuando el Señor los reunió a todos. Eso ocurrió el siglo pasado. Si me ayudan, seguís más nuevamente a buscar la fecha. Siempre se me olvida, pero les digo la fecha. El día que se estableció a Israel como nación, eso ya ocurrió y en ninguna otra generación había ocurrido. Y que se estableció a Jerusalén como la capital de Israel. Eso está profetizado. De hecho, pueden leer con calma Ezequiel, todo el capítulo 38. Ahí está la profecía, pero no solamente lo profetiza Ezequiel, lo profetiza Isaías. ¿Tienes la fecha? En 1948 esa profecía se cumplió. En ninguna otra generación se ha cumplido. 1948. Estamos en el año 2024. ¿Cuántos años han pasado de eso? A ver, ingeniero, tú que eres ingeniero. Sí, pero no de matemáticas. Soy ingeniero de sonido. A ver, ¿cuántos años han pasado? 2024 menos 1948, 76 años. Ahora, no estoy tratando de poner una fecha para la venida de Cristo, ¿está bien? Pero bíblicamente una generación dura 80 años. Esta profecía se cumplió en 1948. ¿Qué otra profecía? Pablo dijo: cuando escuchen paz, lo vimos varias veces en el curso de Apocalipsis, cuando oigan paz, será una paz falsa. Van a ver en los tiempos finales, cuando escuchen paz. ¿Paz de dónde? Paz del oriente, paz del Medio Oriente. Cuando se escuche que hay paz, será vendrá destrucción repentina. Está en Tesalonicenses o Corintios, ya se me fue ahorita el avión. Pero el apóstol Pablo dice: cuando escuchen paz, les vendrá una destrucción repentina. Y Pablo se está refiriendo a la generación que va a experimentar el fin de los tiempos, y está refiriéndose a la paz en todo el terreno del Medio Oriente. Ahora, nosotros oramos por paz, pero una de las señales es que las naciones del Medio Oriente que estén en guerra van a hacer un tratado de paz. Y lo menciona no nada más el apóstol Pablo, está en Daniel. Primera Tesalonicenses es cuando el apóstol Pablo dice: cuando escuchen paz, vendrá destrucción repentina. Y lo profetiza Apocalipsis, lo profetiza Daniel. Hace unos años, hace aproximadamente 2 años, se estaba ya firmando ese tratado de paz con Israel. El año pasado se desata la guerra nuevamente. En una entrevista que estaba viendo con el embajador aquí en México ahí se me olvidó el nombre del país con el que entró en guerra. Bueno, no, Gaza es una zona nada más. Bueno, sí, estaba diciendo el que está aquí en México, estaba diciendo: estábamos ya firmando ese tratado de paz con Israel, pero a causa de la guerra ahorita lo agarramos y lo estamos viendo en Televisa. Jamás es el grupo terrorista. Y ahorita vamos a hablar de él. Bueno, estaba diciendo, y él en la entrevista, estamos en Foro 4, recién desató la guerra.
Dice, ya habíamos firmado una parte del acuerdo de paz, pero ahorita se desató la guerra. Entonces, todos esos son parte. Échele México, Argentina, Brasil. Toda esa zona, Afganistán, toda la zona de los que están en contra de la nación de Israel. Y todos vimos la noticia del año pasado, la guerra. Y entonces está el embajador en México de Palestina. Sí, era el embajador de Palestina aquí en México. Lo está entrevistando. ¿Cómo se llama ese conductor que vemos las noticias que nos gusta siempre en la noche? No, bueno, tengo amnesia, perdóneme, se me está olvidando todo. Lo importante es que Cristo venga, que Cristo viene. Bueno, estaba viendo la noticia y lo está entrevistando y está diciendo, pero acabamos de romper ese tratado de paz. Y le pregunta, le dice, ¿y no están dispuestos a volverlo a firmar? Porque hay guerra y qué terrible los muertos que están surgiendo en la zona de Gaza y de Israel y de Palestina. Y dice, sí, estamos abiertos. Y todos decimos, sí, paz, y oramos por paz. De hecho, la Biblia dice, oremos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz de Israel. Pero también el apóstol Pablo dice, cuando escuchen que viene paz, vendrá destrucción repentina. Es decir, que va a ser una paz falsa. Va a ser una paz falsa. Y eso están en tratados por cumplirse. Ahí me resultó bien impresionante que está ahí hablando. Dice, ya habíamos firmado algunos tratados de paz con Israel, pero en este momento, hace unos días, los hemos roto. Y uno dice, no, y de hecho el periodista diciéndole si lo pueden volver a hacer y que están abiertos a volverlo a hacer. Pero por eso para mí mi urgencia de poder enseñar esto y que sepamos que cuando se escuche que allá en esa zona de siempre ha habido conflicto, hay paz. Lo que dice el apóstol Pablo, será una paz falsa, y es otra de las señales de los tiempos finales. Hay otra señal que es la reconstrucción del tercer templo. Hablamos de esto un poco detallado en el curso de Apocalipsis. Y se acuerdan que los tomaron, les puse un video del instituto del templo en Jerusalén. Actualmente hay algo que se conoce como el Instituto del Templo. Y el video que yo les puse era un video ya de como 8 años de antigüedad, no era actual. Y es un instituto que se está dedicando para toda, ya tiene, y en el video ellos mostraban cómo ya tienen todos los renders. De hecho, un montón de utensilios los tienen listos, cómo lo estaban fabricando, los candelabros. Y parte del video de la entrevista que están, y ese instituto está en Jerusalén. Se conoce, usted lo puede googlear, el Instituto del Templo en Jerusalén. Son judíos. De hecho, ya tienen en la entrevista, en este documental, ya tienen incluso asignados los sacerdotes. Y esa parte sí las mostré en el video. Hay donde les pregunto, ¿y por qué no lo construyen ya? Hay un problema, ¿por qué no? Y lo vimos también en el curso Apocalipsis, eso lo hablamos. Porque contesta uno de los judíos ortodoxos, porque lo tenemos que construir en el lugar donde Dios dijo, el lugar donde Dios indicó. ¿Y cuál es el lugar? Lo que fue el monte Moriah, el lugar donde actualmente está ocupado por una mezquita, la cúpula dorada. Entonces, pero no lo podemos construir en otro lugar. Pero a mí me resultó bien increíble cómo hay todo un instituto listo, preparando todos los utensilios para cuando puedan lograr ese tratado de paz, también con los musulmanes se les permita reconstruir el templo. Vi una entrevista, ellos decían que ellos, dice, en una de las entrevistas que vi, en 3 meses lo levantarían. Eso aún no ha ocurrido, pero vemos las señales y todo se está preparando para eso. En ninguna otra época han habido aproximadamente 5 intentos de reconstruir a lo largo de la historia, de reconstruir nuevamente el templo, y ninguno de ellos se ha logrado. De hecho, históricamente, creo que fue por el año 300 que lo intentaron reconstruir. Está registrado históricamente en esos intentos de querer reconstruir el tercer templo. De la nada se quemó todo. Y eso nos habla, y la intervención divina de Dios, decir, aún no es el tiempo, aún no es el tiempo.
Y una cuarta señal que también la estamos viendo como en ninguna otra generación: el evangelio será predicado a todas las naciones. Y entonces vendrá, ¿qué? Si les he enseñado. Y entonces vendrá el fin. A ver, otra vez. También tienen amnesia. Apocalipsis 24 dice que el evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá. Alguien dijo chupacabras, no. Vendrá el fin. Hoy como nunca antes tenemos las redes sociales, los medios de comunicación, que es tan fácil poder hacer llegar el mensaje a cualquier parte del mundo. Es casi ya imposible que alguien no haya escuchado el mensaje de Jesús. Y eso se está cumpliendo. Fueron 1.500 millones de seres humanos que tenían todos sus ojos, ¿se acuerdan que se los platiqué? En Messi, en la final de Argentina contra Francia. Los registros dicen que fueron en vivo, que lo vieron en vivo, 1.500 millones que lo vieron en vivo. Después ya las estadísticas dicen que ya en repetición lo vieron aproximadamente 5,000 millones. En el mundo somos 8,000 millones de habitantes. Pero dice la Biblia que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y el evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y en ninguna otra generación han habido las herramientas que ahora tenemos para poder hacer una transmisión en Facebook. Ahorita estamos transmitiendo en Facebook. Y que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede escuchar el mensaje. Esas señales no se han cumplido en ninguna otra generación. Y esto lo estoy hablando como contexto, pero es mi introducción. Y ahora sí va a la predicación. Lucas 17:26. Este tema yo podría pasarme todo un día hablando. Mi esposa está de testigo y luego los que se quedan aquí conmigo, y luego les hago preguntas y no me contestan bien. Lucas 17:26. ¿Sí está ahí conmigo? Ok, está en la pantalla. Quiero que lo leamos juntos. Lucas 17:26. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Los días del Hijo del Hombre se refiere al día del Señor, a su segunda venida. Dice, como los días de ¿qué? ¿De quién? De Noé. Como los días de Noé. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre, es decir, en los días cuando Él venga nuevamente. Como los días de Noé. Dios necesitó de un Noé para poder salvar a 8 personas junto con una serie de animales, porque iba a venir un agua que iba a traer destrucción. Y Dios elige a un hombre. Dios necesitaba de un Noé para poder restaurar muchas cosas que se tenían que restaurar, y le ordena construir un arca. Y esa arca que Noé tuvo que construir le llevó tiempo. Dios le dio las instrucciones a Noé, le dio el material, le dio las medidas y le dio tiempo, y esperó ese tiempo con paciencia para que entonces se desatara el agua. Y quiero que voy a ir ya uniendo el mensaje, porque el mensaje se titula La paciencia de Dios para los tiempos finales. Lo que les dije era mi introducción, pero esto es corto, se los prometo. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios. Y los días de Noé tienen muchas características. Una de las características era que había un montón de confusión. Un montón de confusión. Hoy no se sabe. Hay un montón de chicos, chicas, y no saben si son hombres, mujeres. Un género le llaman género fluido.
porque en la mañana se sienten hombres, en la tarde se sienten mujeres, y luego ya no saben ni qué, entonces si soy fluido, y soy hombre, soy mujer, o soy un perrito. Los existen. Un montón de confusión aún dentro de la iglesia cristiana. Y de hecho Mateo 24 dice: miren que nadie les engañe, porque va a haber un montón de confusión aún dentro de la iglesia cristiana, aún dentro de las predicaciones, aún dentro de palabras que se dan. Un montón de confusión, estarán confundidos. Y así eran los días de Noé. Otra característica que tenían los días de Noé era que había una corrupción terrible en la tierra. Estaba corrompida la tierra. Y vemos corrupción por todas partes. Corrupción por todas partes. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 6, versículo 11. Génesis 6, 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? Parece que está hablando 2024, ¿no? México 2024. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? Encontré un dato, bueno, no lo encontré, lo aprendí de alguien y lo corroboré, y era cierto. Y busqué el original de la palabra violencia, el original hebreo de la palabra violencia de Génesis 6:11. ¿Sabe cuál es el original? Y eso lo escuché de un estudio que hizo un judío ortodoxo. El original de la palabra violencia que está en Génesis 6:11 se escribe jamás. Y estaba dando todo un estudio. Y luego no pensamos en ese grupo terrorista que fue el que desató la guerra contra Israel. ¿Cómo se llamaba? Jamás es un grupo terrorista. Pero va más allá. Es decir, lo que está diciendo es que hay un espíritu que gobierna no solamente ese grupo terrorista de Hamás, sino la tierra. Un espíritu de violencia, un espíritu de maldad, un espíritu que no tiene escrúpulos para matar, para asesinar gente, niños inocentes, mujeres inocentes. Y de los dos lados hay gente inocente, refiriéndome por ejemplo al conflicto de Medio Oriente, tanto en Israel. Allá necesito que me pongas Isma. En Israel como en Palestina, en los dos lados mueren niños, mujeres, gente inocente. Pero tan solo aquí en México, en el Estado de México, cuánta sangre de gente inocente derramada a causa de la maldad, a causa del narcotráfico que vino y se apoderó y gobernó. Y el aborto, tanta sangre de niños inocentes. La Biblia dice, por ejemplo, con respecto a Abel, la Biblia dice que la sangre de Abel subía hasta los cielos y clamaba por justicia. Cuánta sangre de niños inocentes, y que toda esa agenda del aborto es solamente un espíritu, el espíritu de Hamás, que es el espíritu de violencia. Eso gobernaba en los días de Noé. Voy a volver a leer Génesis 6:11. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, llena de Hamás. Y entonces Dios envió el juicio y desató sus juicios. El espíritu que mueve toda esa violencia es el espíritu que ahora vemos en todo el mundo. Otra de las características de los días de Noé había una inmoralidad sexual en los días de Noé. Y bueno, no tengo que hablar mucho con respecto a eso. Ahora, ¿qué esperaba Dios en los días de Noé? ¿Qué esperaba Dios en los días de Noé? Quiero que me acompañe a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20. Y me ayuden a ponerlo ahí en la pantalla. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20. ¿Qué era lo que esperaba Dios en los días de Noé?
Aquí dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Fíjate, aquí esto es lo que quiero resaltar. Por eso el mensaje hoy se llama la paciencia de Dios en los tiempos finales. Porque Dios en los días de Noé tuvo paciencia. Tuvo paciencia. Y aquí está diciendo, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fíjate aquí lo que quiero resaltar. Dice que Dios tenía paciencia y esperó hasta que Noé terminara de construir el arca. Y esperó para que pocas personas, dice, y hasta dice 8, se pudieran entrar al arca y entonces el agua los salvara. Pero fíjate, lo que el agua hizo para Noé y los salvó, para otros fue destrucción. Por eso el día grande y temible del Señor para algunos va a ser el día grande, hermoso, glorioso, y para otros va a ser el día de destrucción, el día terrible. Y la actitud que nosotros tengamos hacia Cristo, hacia las cosas de Cristo, nos va a llevar, porque la misma agua que salvó a Noé y su familia fue la misma agua que trajo destrucción a todos los demás. Pero dice aquí que el Señor tuvo paciencia en los días de Noé, se esperó hasta que Noé terminara de construir el arca. Segunda de Pedro 3:9, creo que hace rato lo leímos, pero lo voy a volver a leer. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, sus hijos, para con nosotros la iglesia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que Él nos espera. Él esperó a Noé. ¿Qué tenía que hacer Noé? Construir un arca. Y el arca le llevó tiempo. Y el Señor no mandó el diluvio hasta que Noé terminó el arca y fue paciente. Y a lo mejor por momentos Noé se cansaba y esperaba. Porque se había dado la palabra que iba a venir una lluvia, que y un agua que iba a inundar todo, iba a traer muerte, iba a traer destrucción. Y Noé escuchó la voz de Dios, que él deseaba que se construyera un arca, y escuchó cómo debía ser, y él empezó, y con paciencia el Señor esperaba. Y tal vez algunos decían, ¿qué onda, Noé? No que iba a venir una lluvia, iba a destruir todo eso. Ni viene nada. Y pasaban días, pasaban semanas, pasaban meses, y según Noé pasaban años. Y el Señor esperaba con paciencia. Y una vez que hubo terminado el arca, dijo el Señor, es ahora. ¿Y qué era el arca para Noé? Fue una habitación que él tuvo que construir. Hay un dato bien interesante que se los quiero compartir. Génesis 5:21. Génesis capítulo 5 versículo 21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? ¿A quién engendró Enoc? A Matusalén. Matusalén viene siendo el abuelo de Noé. ¿Sabe usted qué significa Matusalén? Cuando muera viene el juicio. Eso significa Matusalén. Enoc fue el padre de Matusalén. Y se le ocurrió, yo creo que inspirado por Dios, a Enoc ponerle a Matusalén: cuando muera viene el juicio. Eso significa Matusalén. De hecho, Enoc fue un hombre que no vio la muerte, dice la palabra de Dios, porque ahí lo dice adelante. Miremos a seguir leyendo. Génesis capítulo 5, 21, 22. Dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. De hecho, Matusalén es el hombre que más ha vivido en toda la tierra.
Vivió 968 años, me parece, por algo así. Y Enoc caminó con Dios a tal grado que el Señor decidió llevárselo, muy parecido como con Elías. Y yo creo, inspirado por Dios, le pone ese nombre a su hijo, Matusalén. Cuando muera viene el juicio. Matusalén es el abuelo de Noé. Y cuando estudiamos, y los teólogos dicen que aproximadamente a los 10 días que murió Matusalén, ¡fum!, vino el diluvio. Eso es como un dato histórico. A los 10 días que muere Matusalén, viene el diluvio. Y usted puede hacer sus cuentas, puede verlo ahí. Yo hice aquí unas anotaciones, pero me estaba haciendo bolas, entonces mejor se lo dejo a usted de tarea. Desde Génesis 5 hasta el 7, vivió 969 años Matusalén. No dice exactamente en qué momento, pero históricamente algunos teólogos han concordado, han concluido que a los 10 días que Matusalén muere, comenzó el juicio. Matusalén no iba a morir hasta que Noé terminara el arca, y todo era parte del plan de Dios, porque Dios esperaba con paciencia. Matusalén es el hombre que más años vivió, y Dios estaba esperando con paciencia, con paciencia. Eso esperaba en los días de Noé. Ahora, ¿qué espera el Padre de nosotros? Y aquí ya voy concluyendo. Si me ayudas con un pad, Isma. Vamos a ir hilando todo. 3 generaciones que destacan en las Escrituras: la generación de Moisés, la generación de los tiempos de Jesús y la generación del fin de los tiempos. Creo yo, y mi deber decirle, que creo que estamos viendo en la generación de los tiempos finales, pero que el Señor, lo que algunos tienen por tardanza, siempre se ha dicho que el Señor viene. El Señor dice, no es tardanza. Pensé que ya venía Jesús. No es tardanza. Gracias. Es paciencia de Dios, porque como en los días de Noé, así serán los días de la segunda venida. Y más allá de que había corrupción, de que había violencia, hoy mi énfasis es en la paciencia de Dios. No es que se está tardando, no es que se le olvidó, es que así como el Padre con paciencia esperó a Noé que construyera el arca, y todo estaba dentro del plan de Dios. Y una vez que terminó de construir el arca, le dijo a Matu, llegó tu tiempo, nos vamos. Se cumple la profecía. Su nombre mismo de Matusalén era la profecía: cuando muera viene el juicio. Caen las aguas, que para muchos fue destrucción, pero para unas cuantas personas fue salvación. Pero el Señor fue paciente. Pero ¿qué fue lo que Dios esperó de Noé? Que le obedeciera al escuchar y que construyera un arca. Ahora quiero ir a esta parte. Como en los días de Noé, así será la segunda venida de Cristo. Y así como va a haber un montón de cosas que Él va a hacer, Él espera de nosotros. Así que vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero quiero hacer el énfasis donde dice: por la fe Noé, cuando fue ¿qué? Advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que preparemos un arca. Que preparemos un arca. ¿Pero qué es eso, pastor?
¿Cómo es que yo puedo preparar un arca? Miren, Mateo 24:10, yo se lo voy a leer. Dice: muchos tropezarán y entonces se engañarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Es decir que o nos dedicamos a estar preparando el arca, y me refiero ya a la iglesia, o nos dedicamos a estarnos aborreciendo unos a otros. Dice: muchos tropezarán, el versículo 10, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros. Y aquí está hablando los que un tiempo creyeron, los que un tiempo caminaron, incluido Judas. Dicen: y muchos tropezarán. Es decir, Satanás va y intenta con todas sus fuerzas hacerte tropezar y hacer tropezar a la iglesia. Porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, si no la puede detener, tal vez algunos sí los pueda hacer tropezar. Y Satanás hará tropezar a muchos, les va a poner trampas. Y aquellos que no estén conectados con el Señor, con amarle a Él, van a caer en la trampa tan fácil. Y si se aborrecerán unos a otros. Una de las características de los tiempos finales es que entre los hermanos, entre en la iglesia, entre los cristianos, se van a aborrecer, se van a estar tirando. Y tristemente veo videos en YouTube que unos pastores tirándole a otros, a una denominación tirándole a otra denominación, y ensuciando y avergonzando a la novia de Cristo, la iglesia. Pero dentro de las mismas iglesias locales, esa es una característica de los tiempos finales. El problema es que es parte del plan de Satanás de hacer tropezar a varios. A Satanás en los tiempos, la iglesia de los tiempos finales va a poner trampas en lo sexual, en lo emocional, un montón de trampas. Y algunos tropezarán. Algunos tropezarán. ¿Quieres vencer la trampa? ¿Quiénes pueden vencer la trampa? Los que se mantienen conectados y metidos en el arca. ¿Y qué es el arca? Haciendo esa analogía, es la presencia de Dios, la gloria de Dios, metidos en un lugar donde pueda habitar la presencia de Dios. Porque cuando yo me mantengo en una habitación, hace rato cantábamos: ¿qué sucedería si la casa se llenara de tu gloria? ¿Qué sucedería? Que seríamos transformados, renovados, guardados, protegidos de la trampa que tristemente veo día con día. Cristianos, hermanos, líderes, incluso pastores. Es bien triste escuchar noticias de pastores que caen. Y la Biblia nos dice: mire que no te creas tú más superior, porque oremos y velemos, porque ninguno está exento de caer. Pero mantenernos, el arca es construir una habitación donde Dios se sienta cómodo y donde podamos conectarnos con Él. Y cuando tú vienes a la iglesia, cuando vienes a la casa de Dios, pero no solamente aquí, sino en tu casa, y te mantienes metido en la presencia de Dios, no vas a caer en la trampa de Satanás. Y le vas a amar más. Los que se mantengan en la presencia de Dios. Porque quisiera decirles que lo mejor está por venir y será increíble, pero la verdad es que van a venir tormentas. Vienen tormentas, y solo aquellos que construyen un arca se van a salvar. Que vienen tormentas. Y en esta casa mi oración siempre: Señor, queremos que te sientas cómodo, que no estés aquí con nosotros solamente por compromiso. ¿Cómo es eso, pastor? Tal vez tontamente, pero varias veces yo les he dicho, creo que hay veces donde el Señor está en lugares solamente por compromiso. ¿Cómo es esto? Pues porque lo prometió, que Él no dijo que donde 2 o 3 se reunían en su nombre, Él estaría ahí.
Tal vez en algunos, tú tal vez alguna vez has estado en un lugar que pues, estás por compromiso, pero dices, ay, no me gusta mucho estar aquí. Pero hay lugares que amas estar ahí. Y he orado que esta casa, esta iglesia, que mi vida sea un lugar donde Dios diga, yo quiero estar ahí con ellos, yo quiero mostrar mi gloria con ellos. Y eso nos libra de la trampa. Construir una habitación para su presencia. Quisiera pedirle que se pongan de pie. ¿Me ayuda Sisma en el piano? Dios es paciente para con nosotros. Muchas veces utilizamos ese versículo y está bien utilizado. Este versículo de 2 de Pedro 3:9 que dice, lo que algunos tienen por tardanza, no, es la paciencia de Dios, porque para con nosotros. Y muchas veces enfocamos ese versículo diciendo, bueno, Dios quiere que se salve el mundo, por eso retiene aún su venida, y es correcto. Pero si te fijas, dice primero que es paciente, no para con los de afuera. ¿Para con quiénes? Con nosotros, con la iglesia. Y fue paciente el Señor con Noé, esperando que construyera esa arca. Él es paciente para con nosotros. El día del Señor, su venida, para algunos va a ser un día glorioso, donde le veremos cara a cara, donde aquello que solamente veíamos y tratábamos de imaginarlo leyendo, tratamos de imaginarlo viendo en algunas películas, ya no será solamente así. Le veremos, le recibiremos. Lo que por tantos años cantamos, lo que por tantos años oramos, lo veremos literalmente y nos uniremos con Él. Pero la misma agua que para Noé fue salvación fue la misma agua que para otros fue destrucción. Así será el día del Señor. La paciencia de Dios para con nosotros. Claro que tiene el enfoque con el mundo y Él espera, pero para con nosotros, con la iglesia, para traernos nuevamente a su casa. Y fue paciente y esperó hasta que Noé construyó esa arca.